Vamos en esta mañana a abrir la Biblia en el canal, iba a decir yo. Ya ven, hermanos de TVN, aquí está la televisión en México, ya estamos muy emocionados porque podemos bendecir al pueblo latinoamericano. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, capítulo 20. Job, capítulo 20. Y en esta mañana vamos a titular la conferencia El destino de los malos. El destino triste, patético y lastimero de aquellos que rechazan y que no quieren nada con el Señor Jesucristo. Una de las grandes maravillas de la Biblia es que nos coloca a nosotros los cristianos y nos ubica en una perspectiva adecuada, equilibrada, balanceada. ¿Qué les quiero decir? Que si nosotros vivimos en este mundo y no tenemos una perspectiva o un significado de la vida sin Dios es vana. La vida sin Dios carece de todo sentido. No se puede ser ateo y disfrutar la vida. No se puede ser un pagano y disfrutar la vida. No se puede ser un intelectual, ni tampoco un científico o profesionista y disfrutar la vida. Porque la Biblia nos enseña que lo que le da sabor a la vida, lo que le da el significado a nuestra vida, para poder vivir fuera de la desesperación, es Dios. Los cristianos somos agredidos, somos atacados, somos perseguidos y muchas veces somos el objeto de la burla, del menosprecio y del escarnio de las gentes a nuestro alrededor. Los cristianos somos desafiados a mantener nuestras convicciones. Somos desafiados a no tener envidia de los malos, porque aparentemente, mientras los cristianos vivimos en este planeta Tierra, estamos perdiéndonos, aparentemente dije, pues del gozo del alcohol, del disfrute de los bailes, de los canales pornográficos, de las fiestas del mundo, etcétera, etcétera, y muchos cristianos ceden a esta tentación. Sin embargo, quiero en esta mañana mostrarles a ustedes tres cosas importantes respecto a los malos que se nos describe en el capítulo 20 del libro de Job. Porque después de esta perspectiva, después de este análisis de la forma en la que los malos no disfrutan la vida, sus placeres son temporales y su muerte dolorosa, no vas a tener, después de ver esta conferencia, absolutamente ninguna envidia de ninguna persona que no es cristiana. Todo lo contrario, mi propósito es que tus convicciones se hagan más profundas, que se enraícen mucho más profundamente en tu corazón y que puedas, después de esta conferencia, darte cuenta de una salvación tan grande. Vemos en primer lugar en el versículo del 4 al 11 que la vida de los malos es breve. En los versículos del 12 al 19, que sus placeres son temporales. O sea, realmente no disfrutan como tú crees que disfrutan. Y de los versículos 20 al 29, vamos a ver la muerte tan dolorosa que tienen la mayor parte de los malos y de qué forma tan terrible después de la muerte se enfrentarán al juicio eterno de Dios. Vamos pues en primer lugar a analizar la brevedad de la vida de los malos. Dice Job capítulo 20 versículos del 4 al 11, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento, aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol, perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará, y no será hallado.
y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Aquí encontramos que la Biblia nos declara que desde el principio de la humanidad, dice el versículo 4, que no sabes que así fue siempre. En otras palabras, desde que la raza humana cayó en el pecado y se alejó de Dios, siempre el malo o la persona lejos de Dios ha vivido atormentada. Veamos esta verdad en el libro del Génesis capítulo 4, desde que Dios maldijo a Caín. Dice en Génesis capítulo 4, versículos del 11 al 12, que Dios le dijo a Caín: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y escuchen ustedes la maldición más grande: errante y extranjero serás en la tierra. Así pues, la Biblia dice que como ovejas cada quien se fue por su camino. Caín es el prototipo del primer ser humano que se alejó de Dios, se rebeló en contra de Dios, y vino sobre él la maldición y a todos sus descendientes. ¿Cuál es esta maldición? Viven en un mundo que no saben qué es. Viven en un mundo sin saber de dónde vienen. Andan como errantes por un camino, por el otro camino, buscando significado a sus vidas, de una religión a la otra, de una filosofía a la otra, de un placer a la otra. Andan perdidos, y dice la Biblia, andan como extranjeros. Viven confundidos, viven desorientados, y cuando tienen lo que anhelaban, se dan cuenta que siguen insatisfechos. Cuando escalan la montaña del éxito, se dan cuenta que están más vacíos que nunca. ¿Por qué? Porque desde el principio ha sido así. La vida carece de significado sin Dios. Estos hombres se van a encontrar con la paradoja que cuando escalen el éxito, ya sea que un deportista llegue a tener una medalla de oro, ya sea que un artista llegue a ser el más grande rock and rollero como el rey Elvis Presley, ya sea que una muchacha llegue a ser Miss Universo, ya sea que un hombre llegue a ser el presidente de la república de alguna nación, en cualquier área de los deportes, de la artista profesional, político, el hombre al llegar a la montaña del éxito, desde el momento en que llega y toca la cúspide, ahí se encuentra al llegar a esa montaña que no está más lleno que antes, sino que su vaciedad es mucho más grande, y desde esa altura también será su caída. Esa es la razón por la cual los artistas, los profesionistas, los políticos, los deportistas famosos se descomponen con el dinero, con el éxito y con el poder. Se dice que el 95% de los boxeadores acaban en el alcoholismo. Se dice que el 80% de las artistas de cine acaban en la prostitución, no vendiendo sus cuerpos por dinero, sino por conveniencia y porque les den mejores papeles. Acaban degeneradas, acaban depravados, o se vuelven lesbianas, o se vuelven homosexuales. La mayor parte de los políticos acaban totalmente en la desesperación, y los filósofos acaban locos. ¿Por qué? Porque Dios no nos diseñó, no nos creó para que alcanzásemos el éxito sin Él. Cristo le dijo a los discípulos: los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones y las gobiernan, mas entre vosotros no debe ser así. El que quiera ser entre ustedes el mayor, sea el que sirve a los demás. Jesucristo nos relata y nos revela que no debemos alcanzar el éxito sin Él. ¿Qué significa esto? Que un cristiano no debe tener anhelos
para poder progresar y para poder alcanzar la cima. No, de ninguna manera, no estamos diciendo esto. Un cristiano tiene el derecho de decir, quiero llegar a la cima y quiero ser el mejor ingeniero y el mejor arquitecto y quiero llegar a ser gobernador. No hay ningún problema con estos deseos, siempre y cuando te acompañe en tu subida Dios. Esa es la diferencia. Y que cuando estés allá sentado, le des a Él toda la gloria y todo el honor y toda la honra, como lo hizo este corredor en los Juegos Olímpicos, Carl Lewis, que ganó como 5 o 6 medallas de oro, el hombre más veloz del mundo, y ahí estaba con su medalla de oro, levantándosela al cielo en el momento en que las cámaras lo enfocaban, y diciéndole, Señor, a ti solamente te doy esta gloria, enfrente de toda la gente. Estas personas que alcanzan la cima y que alcanzan el éxito y que tienen a Dios, no se descomponen, no se ensoberbecen, no se envanecen, no se alcoholizan, no se vuelven locos ni el poder los enferma, porque Jesucristo vino a nuestra vida a darnos equilibrio. A que no pensemos más de nosotros como debemos de pensar. No solo esta persona, el malo, se va a desvanecer y nunca va a alcanzar el significado, sino que también las riquezas, dice el pasaje que leímos, que hubiere acumulado después de su muerte, se va a saber la verdad, se va a saber que fue un ladrón, se va a saber que tuvo mujeres, se va a saber de dónde sacó el dinero, y sus hijos tendrán que usar su herencia para pagarle a la gente lo que su padre robó. Dice Job, capítulo 20, versículo 10, sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. El rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 10 al 17, escribió algo similar. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. En otras palabras, todas las personas en esta vida que no tengan a Dios en su vida, a Cristo en su corazón, y amen el dinero, amen el lujo, amen las riquezas, nunca estarán satisfechos. Si tienen un carro Mercedes-Benz, van a querer 3 Lincolns Continentales, y después un Corvette, y después un avión DC-7, y después un avión de 6 plazas, y después van a querer, y cuando tengan el edificio latinoamericano o la torre Empire State de los Estados Unidos, encontrarán que les sigue haciendo falta algo. La Biblia dice, el que ama el dinero no se sacia nunca del dinero. Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. O sea, una persona ganaba 10 millones de pesos y dice, ¿cómo quisiera ganar 20? Y cuando gana los 20, va a darse cuenta que ahora tiene que pagar más de gasolina, más del chofer, contrató a 2 sirvientes más, y así puede ganar 30 millones, puede ganar una persona 50 millones, nunca le va a alcanzar. Esto es una maldición que viene del cielo para que la gente descubra aquí abajo en la tierra que no se trata de eso, porque ahí nunca encontrarás satisfacción. Dice el versículo 12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Así pues, la Biblia nos muestra que no hay satisfacción en la persona sin Cristo,
que no hay una vida abundante sin Cristo, que sus éxitos no lo van a saciar, su alegría es corta y sus riquezas están podridas. Al contrario de todo esto, la Biblia nos promete a los justos en Proverbios 3, del 1 al 3, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La Biblia nos dice, en medio de este mundo falso que vivimos, en medio de este engaño falso en que vivimos, en medio de esta apariencia, porque todo es aparente, es una apariencia, Satanás se ha encargado de disfrazar todo, de ponerle una cara bonita y no es cierto. Rompes el regalo y le quitas el moño y te das cuenta que no hay nada en las cosas que el diablo nos ofrece. A nosotros, Dios nos dice, no se olviden de la Biblia. No se olviden de mi ley. No se olviden que aquí está el secreto de la felicidad. No se olviden que en este libro van a encontrar ustedes la regla de fe y conducta para poder vivir una vida abundante y una vida plena, llena de sentido, significado y satisfacción. No te olvides de mi ley, porque hay cristianos que aunque son cristianos y tienen a Dios, comienzan a olvidarse de la palabra de Dios, comienzan a alejarse de Dios, y ¿qué les pasa? Vuelven a experimentar la misma vaciedad, la misma confusión, la misma desesperación, la misma falta de sentido que antes de que fueran cristianos. En segundo lugar, regresamos a Job capítulo 20. Veamos que también los placeres de los malos son temporales. Versículo 12 al 19. Job capítulo 20. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. El hombre malo, en este pasaje, se describe que él, al igual que la persona que disfruta la comida y se la pone en la boca y la comienza a probar, y cuando se la traga le produce dolor de estómago, así es realmente como el hombre malo vive en el pecado. Cuando la persona mala peca, ¡ay, qué rico supo! ¡Ay, qué rica muchacha! ¡Ay, qué rica mi amante! ¡Ay, qué rico estos 500 pesos que me acaban de dar de mordida! ¡Qué rico sabe! ¡Ah, qué rica casa me dieron! Está muy bonita. La Biblia dice que cualquier cosa que las personas disfruten será temporal, porque cuando se la traguen, los envenenará. Así exactamente como una persona, qué rica carne, y cuando te la tragas te das cuenta que estaba descompuesta, y aquí, después de que aquí estuvo muy bonito el sabor, muy bonito lo palpaste y te supo rico, el placer te duró segundos. Disfrutaste de esa mujer media hora y una hora nada más, disfrutaste de ese hombre 1 hora o 2 horas nada más. El placer de los malos es corto. El pecado produce placer temporal. Sí es cierto, el placer es temporal y el pecado contiene placer, pero también un castigo, porque la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que cualquier cosa que probemos en esta vida,
Cualquier cosa prohibida por Dios, el fruto prohibido por Dios, lo que Dios te dice, esto está prohibido, no lo puedes tomar. No toques a esta mujer que no es tu esposa, no toques a esa muchacha, no toques esa cantidad de dinero, no toques eso que está prohibido por Dios, no lo hagas, porque aunque tú creas que te va a dar un buen sabor, sí es cierto, por 1 hora, 2 horas, pongámosle 2 o 3 días, tarde o temprano te tiene que alcanzar el veneno. Tus pecados te alcanzarán, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando se convierta en veneno, lo vas a tener que vomitar. Vas a tener que devolver esa muchacha, vas a tener que devolver esa mujer, vas a tener que devolver ese dinero que te robaste, vas a tener que devolver todo aquello que has obtenido ilícitamente, tarde o temprano lo tienes que devolver. Dios te lo quita a través del diablo. En otras palabras, si alguien quiere pecar, recuérdelo en esta mañana, tienes que aceptar también las consecuencias. Es cierto que es divertido irte a Acapulco con un amante, es cierto que es divertido probar el sexo antes de casarse, es cierto que hay placer, es cierto que hay diversión, es cierto que una noche en la disco con 3 o 4 copas y la música, es cierto que la gozas, pero se acaba. Se acaba. La fiesta tiene que terminar. Hace algún tiempo conocí a una mujer que abandonó a su esposo y le mandó al esposo unas cartas allá a Sudamérica y le decía, por favor, regresa a mí, regresa a mí. Y ella me decía, no, si estoy feliz. ¿Qué acaso quieres estar en contra de mi felicidad? Y esta mujer ahí estuvo como 1 año, soy feliz, soy feliz. Y es cierto que era feliz ahí en Sudamérica, era muy feliz. ¿Por qué? Porque no tenía responsabilidades, porque podía salir con el que quisiera, y por un año el diablo le preparó todo el escenario para que realmente fuera feliz. Pasó el año, este hombre ya no la pudo esperar, reinició su vida, y esa mujer que se fue, al año se dio cuenta que todo había sido temporal. Se le acabó el amante, se le acabó el dinero, lo mismo que al hijo pródigo. Fue feliz 1 año, pero tuvo que pagar las consecuencias, y ahora vive esta mujer en la forma más lastimera y más patética, porque se tuvo que acabar convirtiendo en una prostituta para poder sobrevivir. El placer es temporal, no dura. La Biblia dice que el diablo viene a ofrecernos la manzana jugosa, bonita, y Eva vio que era agradable a los sentidos y la probó. El pecado opera así, siempre te presenta el diablo todo jugoso, todo bonito, pero ten visión, entiende que es corto y no dura. El juicio de Dios involucra algo más. El hombre malo no solo se envenenará de sus pecados, sino que tampoco pueden estas personas disfrutar las bendiciones diarias de Dios. Dice Job 20:17, no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. La miel y la leche eran los símbolos de la tierra de Canaán. Dice Levítico 20:24, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Cuando Dios mencionaba que Él tenía una tierra que fluía leche y miel, no significa que iban a encontrar leche Lala llegando a Canaán, ni miel Carlota tampoco. Simplemente estos términos, estas palabras, son sinónimo de bendiciones diarias. Pero el hombre impío ha perdido el sabor por la comida básica que ha tratado de satisfacer temporalmente sus sentidos. El pecador se da cuenta que ya nada le satisface. En el libro de Eclesiastés, otra vez, el rey Salomón en el capítulo 2 atravesó esta experiencia y nos la deja escrita.
Y dice Eclesiastés capítulo 2, dije yo en mi corazón, aquí está Salomón en el engaño, ven ahora y vámonos a Tequesquitengo, a Acapulco, a Cancún, a Miami Vice, etcétera, etcétera. Mas he aquí, esto también era vanidad. Vanidad en el libro de Eclesiastés significa la vida sin sentido, la vida sin propósito, hueco, vacío, que no puede satisfacer. Versículo 2, a la risa dije enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Salomón trajo vinos, trajo mujeres, trajo todo, y Dios le dio la oportunidad que probara para que al final descubriera que todo es vanidad de vanidades. Dios nos ha dado el placer, si nos los ha dado. Dios nos ha dado el sexo, si nos los dio Dios. Dios nos ha dado la comida, si nos las dio Dios. Dios nos ha dado el placer de dormir también. La Biblia dice que Dios nos dio los placeres para que los disfrutemos, pero no para que hagamos de ellos un ídolo. Ahí está la clave. Entonces, ¿Dios quiere que disfrutes el cuerpo de una mujer? ¡Claro! ¿El de tu esposa nada más? ¿Dios quiere que disfrutes el dinero? ¡Sí! ¿El de tu aguinaldo nada más? ¿Dios quiere que te vayas a Acapulco y te vayas a Cancún si tienes dinero? ¡Claro que sí! Y que me voy a hospedar en el hotel Marisabel Sheraton, ¡gloria a Dios! Y hermano, puedo comprarme 5 Cadillacs, ¡gloria a Dios! Y puedo tener un Mercedes-Benz y puedo tener barco, puedes tener lo que quieras, mientras las cosas materiales no sean un ídolo en tu corazón. Dios no está en contra de las riquezas. Mira lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 6 a las personas que tienen dinero. Porque hay cada cristiano tan fariseo. ¿Ya viste el hermano que ya anda en un Lincoln Continental Town Car? Envidioso. Ya quisieras tú andar en ese coche. Si ese hermano por sus diezmos, por su fidelidad, le da a Dios y le prospera y trae un carrazo y trae un Cadillac, la señora y los hijos traen BMW y viven en las lomas, ¡gloria a Dios! No son más cristianos ni menos cristianos que tú. Las riquezas no son pecado, el pecado es hacer de las riquezas un ídolo. Dice en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que vendan todo. ¿Eso dice? No dice eso, ¿verdad? Les dice, a los ricos mándales que no sean altivos. No se les dice que vendan todo. Eso es una historia de Roma, no es del cristianismo, que tienes que andar con guarachitos así con tu, mi hermanito, buenas tardes, para que seas humilde. Mucha gente quisiera que los pastores anduviéramos en guaraches y creen que eso es la humildad y están muy equivocados. Tienen un concepto distorsionado, pervertido y alejado de la realidad de la palabra de Dios. Dios manda a los ricos que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. Y aquí está hablando que Él le dio este dinero a los ricos, que nos da las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios quiere bendecirnos con dinero, nos quiere bendecir con muchas cosas. Dios quiere que tengamos una vida y una vida en abundancia, mientras busquemos su reino y su justicia primero. Pero las personas que violan estas leyes divinas y los cristianos que tienen una visión distorsionada del cristianismo viven siempre amargados, siempre con envidia de los demás. Cuando alguien prospera se enojan, y se enojan si la hermana ya trae un vestido nuevo. ¿Por qué? Porque ellos no han comprendido realmente qué cosa es la bendición de Dios. Los malos, aunque se vistan con trajes Roberts y traigan los carros que tengan, no disfrutan nada de lo que tienen. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 17 al 20. Y dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de que Dios los pruebe. Y dije en mi corazón, para que vean que ellos mismos son, versículo 18, semejantes a las bestias. ¿Qué hacen las bestias? Duermen,
se levantan y comen pasto, rumían y se vuelven a echar. Y las personas sin Dios, la Biblia dice que es increíble que se les compare, aunque no son bestias, porque aunque no sean cristianos, todavía tienen, dice Santiago, la semejanza de Dios en su alma, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es la característica que nos diferencia de los animales. Sin embargo, las personas sin Dios se conducen, se comportan, viven igual que los animales. Duermen, se levantan y trabajan como negros, trabajan como burros. Y trabajo en la panadería, en la licorería, el hermano baturro, y échale al cochinito, y el domingo también trabajan y otra vez a dormirse. Y pasan 50 años de su vida, y son llamados a juicio. ¿Y qué hizo usted, don Venancio? Pues yo, ¿qué hice? Pues nada más trabajar, pues ¿qué cosa iba a hacer? Son maldiciones. Y se creen tanto todo lo que tengo, lo que he trabajado, y se mueren, y los muchachos están esperando que se muera don Venancio para, como alacranes, disputarse por la herencia. Ni siquiera se van a acordar de su papá, ni la foto van a tener colgada ahí en la oficina. Pero así pasa en la vida, y la Biblia dice que no puedes tú convertirte en una máquina. Está bien que trabajes, pero trabaja tus 8 horas diarias. Está bien que te esfuerces, pero no hagas de tu trabajo un ídolo. Dale tiempo a Dios, dale tiempo al estudio de la palabra de Dios, dale tiempo a tus hijos. Ni el domingo siquiera. Ahí está don Venancio trabajando en su casa el domingo, y todos los amigos ya sabes que don Venancio trabaja, y todos lo admiran a don Venancio. ¿Y por qué? Porque creen que el trabajo es lo mejor que un hombre puede hacer. El hombre, dijo Jesucristo, no solo de pan vivirá. Hay un propósito mucho más profundo que el solo trabajar, y es conocer a Dios con todo nuestro corazón. Profundo que el solo trabajar, y es conocer a Dios con todo nuestro corazón y amarle con toda nuestra mente. Y en tercer lugar, dice en Job capítulo 20, tercer y último lugar, versículos del 20 al 29, que la muerte del impío es dolorosa. Fíjense ustedes, nacen en las tinieblas, viven en las tinieblas durante toda su vida, nunca tuvieron propósito, nunca tuvieron un significado, nunca descubrieron la razón de su existencia, y todavía al morir amanecen otra vez en las tinieblas y vivirán en las tinieblas por toda la eternidad. ¿A esos envidias? ¿A esos son los que tú envidias? Así tú quieres hacer como la fulana está, la bailarina de la televisión. Tú quieres ser como ese cantante, tú quieres ser como esa persona, como tu primo, con tu cuñado, que sí es cierto, tiene muchas cosas, pero acuérdate que tienes que cambiar el enfoque, tienes que cambiarte los lentes y ponerte los lentes de Dios para que los veas en la perspectiva divina, como los ve Dios, como personas que no son personas, se conducen como animales, que viven en las tinieblas, que no tienen sentido, que nunca están satisfechos. Y a esas personas, qué triste que muchos cristianos hagan sus ídolos todavía. Y ahí viene Michael Jackson, y ahí están la cantidad de jóvenes viendo a este muchacho pobrecito que ya no sabe si es hombre o mujer. Ya no sabe si le injertaron un chivo ahí o qué es lo que tiene ya en sus genes el pobre muchacho, ¿verdad? Totalmente deformado físicamente, y ídolo de miles de personas. Ya están las 12 de la noche los programas que venden aquí, que pasan por la televisión, ya están los cristianos viendo esta clase de cochinadas que nos contaminan, que nos infectan, que nos lastiman nuestra vida interior y ofenden al Espíritu Santo. Dice la Biblia en Santiago 4:4 que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera de ustedes que se constituya amigo del mundo, cualquiera de ustedes que le aplauda a esos ídolos falsos de papel, cualquiera de ustedes que alabe a esas personas que no tienen ningún significado, se constituyen en enemigos de Dios. Dice Job 20, versículo 20 en adelante: por tanto, no tendrá sosiego en su vientre,
ni salvará nada que no de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y le hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Las riquezas, dice la Biblia, finalmente a estas personas no le van a impedir que compre el elixir de la juventud. Este pobre muchacho Michael Jackson se baja con una bufanda porque tiene un terror a los gérmenes. Tiene un miedo tremendo a estar con mucha gente y que le contaminen. ¿Quién sabe si tenga SIDA? Nadie lo sabe. Se mete a un carro que tiene un aparato que le costó $55,000, especial para que lo aísle al entrar al coche de los gérmenes. Tienen un miedo a la muerte tremendo. Se hacen 3 cirugías plásticas, se jalan acá, se jalan allá, se jalan acá, levantan la patita, se les levanta la mano. Y llegan a los 90 años de edad, a los 80 años de edad, y ya no hay nada que jalarse, ya no tienen nada que jalarse, ya no se puede. Ya les digo, levanta la manita y levanta la patita junto. Y se dan cuenta que no hay nada, ni su fama, ni su poder, ni su dinero, que pueda detener la ley y la cita que tenemos todos con la muerte. Todos nosotros tenemos una vocación. La palabra vocación significa, de vocare en el latín significa llamado. Y tenemos un llamado todos a morir. Todos tenemos la vocación para morir porque fuimos llamados a morir. Y esa cita es inevitable. Al mismo tiempo, nada de lo que estas personas adquirieron en esta vida se lo llevan a la otra vida. Dice el versículo 20, por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Dice 1 Timoteo 6:7, desnudos hemos venido, desnudos nos regresaremos. Nada hemos traído, como venimos, nos iremos a la otra vida. Y lo que tú acumulaste, lo que tú guardaste, por lo que tú luchaste, por lo que tú viviste, lo que tú le entregaste fue a un mundo condenado para el juicio próximo de Dios. Viene un ser del cielo hace 2000 años y baja a la tierra, el único extraterrestre verdadero que ha bajado a la tierra y que nos trae la verdad y nos trae palabras de paz y nos dice, esta vida, seres humanos, es así de chiquita, de cortita, de temporal, comparada con la eternidad que mi Padre tiene para ustedes. En vista que la vida que tienen ustedes es tan chiquita y tan cortita, y que ya no tardamos en irnos a la otra vida, vivan para las almas. Vivan para los demás. Ir y predicar este evangelio del reino a todas las naciones. Cuéntale a tu vecino, cuéntale a tu mamá, a tu cuñado, en la fiesta que vayas, a la posada que vayas, habla a todos lados de Cristo, a donde quiera que vayan, levanta a Cristo, sean ustedes la luz, y ya que ustedes los conviertan y vengan a la cruz, disipúlenlos. Enséñenles la palabra de Dios. Y esto es la iglesia. La iglesia tiene una prioridad, el evangelismo. La prioridad de la iglesia es impedir que las almas se condenen al infierno. Y cuando nosotros traemos a la iglesia esas almas,
que hemos ganado para Cristo. Ahora, ¿cuál es la labor de la iglesia? La iglesia es un campo de entrenamiento de soldados, para que aquí les enseñemos a usar la espada del Espíritu y después a inventarlos y lanzarlos al mundo para que ellos vayan y sigan y continúen con la misión que Jesucristo nos encomendó: ir y predicar la palabra de Dios. Si ustedes cristianos vienen a la iglesia de hace 5, 6, 4 años, 10 años, y han venido nada más a engordar y engordar y engordar, y en tu vida nunca has ganado nada para Cristo, cristianos que me escuchan, se acerca el tribunal de Jesucristo, se acerca el juicio de los cristianos, no para condenación, sino para la recompensa o la pérdida de nuestro fruto. Y en ese día no tendrás oportunidad y te lamentarás porque no supiste aprovechar tu vida. Tenemos la comisión de ganar las almas para Jesucristo. Esa es la misión número 1 de la iglesia. Pero además estas personas no solamente no se podrán llevar nada, sino que además experimentan en su vida, rodeados de lujos, rodeados de aplausos, rodeados de poder, rodeados de todas las cosas que muchos de ustedes anhelan, experimentan miseria, culpa, desasosiego, temores y maldiciones diversas. Dice Job 20:23, cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y le hará llover sobre él y sobre su comida. Huyendo de sus enemigos que lo quieren matar, estas personas serán alcanzados, dice la Biblia, por el arco de bronce de Dios. Vendrán sobre ellos, dice la Biblia, terrores, neurastenia, esquizofrenia, paranoia, depresiones, ataques cardíacos, temores de todo tipo. ¿Y todo por qué? Porque creen que ellos pueden ser dioses y vivir sin tomar en cuenta a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 28, Dios le dijo a Israel: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Vean ustedes aquí, la palabra locura abarca toda conducta o manifestación anormal del ser humano. La psiquiatría y la psicología que nacieron en este siglo que vivimos nosotros han clasificado las enfermedades mentales. Ellos les llaman enfermedades mentales y han clasificado a una persona que tiene más de 2 personalidades, esquizofrénico. La palabra esquizofrénico significa en el griego mente dividida. A una persona que tiene manías depresivas, maníaco depresivo. A una persona que vive asustada y que todo no quiere salir y le da miedo a la gente, una persona paranoica. Y así cada anormalidad mental la clasifican dentro de un espectro clínico o patológico. Sin embargo, la Biblia nos muestra que todos los seres humanos en este planeta, que en su mente no son normales y que a menos que hayan nacido, claro, por algún defecto de nacimiento o algún golpe los haya vuelto mal, cualquier ser humano que en esta vida de repente comience a manifestarse sin que haya sido antes loco o una conducta anormal, tiene problemas de juicios divinos. La locura, dice aquí la Biblia, viene de Dios. Enviaré locura sobre ti, dice el Señor. Y dice también en el versículo 65 al 66 de Deuteronomio 28. Y aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso. ¿De dónde viene la paranoia? Esas gentes, dice la Biblia en Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay gente que nadie lo está persiguiendo y tienen miedo de todos. Y no duermen, y se les siente que se les sale, les brinca el corazón, y se sientan a comer su hamburguesa y no pueden comer, se sientan a comer y siempre están bajo un delirio de persecución constante. Dice la Biblia que esto viene como una maldición a la vida de muchas personas. Dice la Biblia, Jehová te dará corazón temeroso y desfallecimiento de ojos, insomnio. No pueden dormir estas personas. Ya lo vimos anteriormente, de tanto dinero, de tantos males, de tantos crímenes, tiene una
culpa tan grande que no les permite ni siquiera reconciliar el sueño. Dice el versículo 66, y tendrás tu vida como algo que depende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad en tu vida. Mas no así el justo, que será como árbol plantado sobre corrientes de agua, que da su hoja a su tiempo, y todo lo que hace prospera, y siempre está fragante y gozoso con la esperanza bienaventurada de algún día abrazar a su Señor Jesucristo, el cual nos dará la paz eterna y la bendición de poder en esta vida disfrutar lo poco que tenemos. Porque más vale comida de legumbres, más vale ser pobre 1000 veces, más vale no prosperar y más vale ser ni siquiera haberme graduado en la universidad, pero tener paz y vivir sin temores y sin paranoias y sin persecuciones y sin culpa, que de buey engordado donde hay odio. Dios nos muestra que nos contentemos con lo que tenemos, que teniendo sustento y abrigo y a Cristo en nuestro corazón, estemos más que satisfechos, que le amemos en la sencillez y en la simpleza de nuestros alimentos. Ahí esos frijolitos refritos tan ricos, no estarás comiendo caviar ni cabrito a la Monterrey, ni tampoco tortillas de harina de Sinaloa, y estás comiendo puros totopos duros, pero con la bendición de que tu esposa y tú se aman, tus hijos están sanos, hay paz en el hogar, y eso es lo que Dios quiere que valoricemos. La vida es tan corta y la vida pasará, y cuando nosotros encontremos que los malos en el cielo van a descubrir sus pecados, van a ser juzgados, van a ser sentenciados y finalmente serán lanzados al lago de fuego. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 en adelante, el juicio de los malos cuando despierten después de la muerte. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la triste, patética, lastimera vida de las personas sin Dios. Y aquí fueron poderosos, les duró 40 años, 30 años, 6 años el sexenio, fueron destacados en algún partido político, tuvieron esto, pisotearon los derechos de muchas personas, hicieron injusticias, asesinaron, avanzaron a la cumbre, asesinando y quitándose del medio a toda la persona que les estorbaba, vendieron sus cuerpos las mujeres, hicieron lo que quisieron y tuvieron la belleza que quisieran, y todo para que, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdió su alma? Esta reflexión en esta mañana es importante para nosotros, porque la Biblia dice que nosotros, cuando despertemos, en Apocalipsis 7, versículo 13 en adelante, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo: estos
son los que han salido de la gran tribulación. Ya el apóstol Pablo había dicho en el libro de los Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esta es la más grande tribulación que habrá en el tiempo de la persecución del anticristo y de Roma contra nosotros, pero la Biblia dice que es cierto que aquí fueron torturados y seremos masacrados y perseguidos, pero aquí está la visión en el cielo, estamos vestidos con ropas blancas, y ¿quiénes somos? Los que hemos salido de un mundo sufriente, de un mundo que nos oprimió, de un mundo hostil, de un mundo que nos acosó, de un mundo que nos quiso hacer sufrir, de un mundo que nos aborreció, porque también aborreció a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero dice la Biblia en el versículo 14, tú no sabes, estos han salido de la tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y en Apocalipsis 12, dice la Biblia, ¿quiénes son aquellos que van finalmente a vencer? Versículo 11, Apocalipsis 12, 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y en 1 de Juan 5, versículo 1 y 2, dice la Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y el que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué cosa? Vence el poder, vence la popularidad, vence la vanidad de la vida, vence los placeres, vence todos los disfraces y los engaños en la que nosotros no vamos a caer. El diablo entrampa a los hijos de Satanás, que han sido enceguecidos por el mismo Satanás, pero nosotros que abierto nuestros ojos Dios y hemos visto la luz, ya no podemos ser vencidos por el mundo, ya no podemos ser arrastrados por el anzuelo y las trampas que el diablo usa con las gentes que no quieren tener nada con Dios. Nosotros somos hijos de la luz, por lo tanto, dice la Biblia en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Eres tú vencedor? ¿Estás venciendo al mundo? ¿Te sientes que ya es imán, el mundo es como un imán, ya no te jala tan fuerte y ya no te sientes tan atraído por él? La razón es porque estás lleno del Espíritu Santo. La razón es por la que estás lleno de Dios. La razón es por lo cual ya cada vez más
vano y más superfluo las trampas que el diablo antes usaba contra nosotros, porque ahora esta es la vida eterna, que conozcamos a aquel que ha dado su vida por nosotros en una cruz. Vivimos para conocerle y conocer el poder de su resurrección y ser semejante a él algún día, igual a sus sufrimientos, para que podamos gloriarnos en aquel día que nos gloriamos y nos enorgullecemos de la cruz de Jesucristo. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos gracias por mostrarnos en la Biblia de qué forma podemos verdaderamente disfrutar esta corta vida y pasar la eternidad a tu lado. Gracias por haber abierto, Señor, nuestros ojos. Gracias por habernos rescatado de la influencia y del poder magnético del mundo. Gracias. Gracias, Señor, porque te costó la sangre de tu Hijo Jesucristo. Tu palabra nos manda que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice la Biblia, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todas estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dios, te damos gracias por lo que nos has dado hasta este momento. Gracias porque has prosperado a muchos hermanos y los bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por todos los hermanos en el mundo entero que son millonarios y cristianos, porque ellos sostienen también tu obra de la misma proporción en la que ganan dinero. Y a los pobres de este mundo, Padre, que tal vez por su avaricia y su codicia, aún lo que no tienen les es quitado, ábrele los ojos, que solo la generosidad, solo el darnos, podemos cumplir la ley de recibir. Gracias, Padre, porque tu Hijo Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Nos vino a dar vida y una vida en abundancia, una vida de amor, una vida donde tengamos gozo en nuestra alma, donde sepamos lo que es la paz con Dios, una paz que sobrepasa la comprensión humana, para que tengamos control de nuestras pasiones, para que seamos estables y equilibrados mentalmente, fundamentados en la roca de Jesucristo y en tu Santa Biblia, y para que vivamos el resto de nuestros días llenos del Espíritu Santo, esperando y aguardando que en cualquier momento todo esto pasará. Y ya estamos en la víspera de nuestro viaje, ya viene el éxodo, ya viene el arrebatamiento, ya viene el Señor, ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo. El Señor viene, el Señor viene, Jesús viene, Jesús, no tardes, Jesús, tu iglesia te espera con ansias. Jesús, nuestro amado Jesús, tú que diste tu sangre por nosotros, ya vienes, Señor, con tu galardón. Ya vienes, Padre, a recompensarnos, oh Dios. Que no encuentres a tu pueblo ocioso, que no encuentres a tu pueblo en vanidades, que encuentres, oh Jesús, a tu pueblo viviendo para ti, enseñándole a la gente tus caminos, dando testimonio con sus vidas de que tú realmente resucitaste,
y amándonos, Señor, y soportándonos y perdonándonos, como tú lo hiciste desde esa cruz. En esta mañana hay muchos de ustedes que encajan dentro de la descripción que acabamos de relatar. Viven confundidos, como ovejas perdidas, sin destino y sin rumbo en esta vida. Dios te dice en esta mañana que le abras tu corazón, que le permitas entrar a tu vida en este momento como tu Señor y Salvador. Y aprende desde esta mañana tal vez lo que es vivir. ¿Qué diferencia es cuando tenemos a Jesucristo y cuando vivimos para Él? Las personas que en esta mañana quieran invitar a Jesús a su corazón por primera vez, ahí desde su lugar, repitan estas palabras. En el silencio de tu corazón dile: Señor mío y Dios mío, creo y reconozco a la luz de la Biblia y de lo que he oído que esa es mi vida. Estoy vacío, confundida, no tengo propósito, insatisfecho, inconforme con todo lo que me rodea. Y ahora me doy cuenta que eres tú la razón de mi existencia. Ahora me doy cuenta que sin ti jamás mi vida tendrá sentido ni significado, porque nos creaste para ti y separados de ti, nuestra vida es semejante a las bestias del campo. Ahora, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, porque creo que Jesús murió y pagó con su sangre por todos mis pecados. Y te pido, Señor Jesucristo, que en este momento entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Thank you.